a buen puerto, que los agarren buenos vientos y que los empujen, ¿verdad? Ese es el deseo de todos los guatemaltecos. Pero también, señor ministro, y usted lo sabe, ¿verdad? Se estuvo a punto de no tener un relevo democrático en el país, ¿verdad? Y esa situación no es una situación que haya surgido de la nada, una situación provocada, un alineamiento de diferentes actores, diferentes instituciones, para querer romper el orden democrático del país, ¿verdad? El objetivo final era impedir el relevo democrático, ¿verdad? Y eso nosotros lo tenemos claro. Y para eso se alinearon las instituciones y funcionarios. Y ese alineamiento se dio de diferente forma, ¿verdad? Con actuaciones y también con la utilización de recursos del Estado para promover campañas políticas, para promover el clientelismo político y para promover a candidatos, a alcaldes, a concejales, a diputados y a la presidencia del país. No solo, y aquí es importante, porque no solo fue del partido oficial, sino se distribuyeron y también el partido oficial tenía para sí el control de la institucionalidad y también le dio también dulces, chocolates y zanahorias a los otros que conformaban esa alianza, para también el impulso de sus diputados, el impulso de algunas candidaturas presidenciales. Y parte de eso queremos hablar con usted, señor ministro, porque sí es muy importante que no quede en la impunidad la corrupción, primero. Y es algo que usted, que es un cuadro que viene y que acompañó todo el proceso del partido de gobierno hoy, pues usted lo vivió, ¿verdad? Otros ministros pues fueron invitados al barco, ¿verdad? Y usted no, usted estaba ahí, usted ayudó a construir el barco, usted sabe cuál es, hacia dónde tiene que ir, ¿verdad? La carta de navegación usted la tiene clara, y entonces sí es importante que se tome conciencia de eso, porque yo se lo comenté la semana pasada al presidente de la Comisión contra la Corrupción y le decía que yo no veía a todo el funcionariado con esa apropiación de un elemento que es clave, ministro, y se lo digo como una introducción a la situación. El factor por el que la gente volvió a ver a Bernardo Arevalo y por el que volvió a ver al partido Semilla fue porque ellos encarnaban la posibilidad del combate a la corrupción. Ese es el factor fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que espera la gente del ejercicio de gobierno? Es eso, el combate a la corrupción. Y la corrupción, pues hay que combatirla hacia adelante, es decir, evitar que el nuevo funcionariado que entró caiga en las prácticas de siempre, de la vieja política, pero también hay que limpiar la casa. Yo no puedo vivir en una casa nueva si en la casa nueva hay suciedad. Si no hemos limpiado la casa primero, no solo del funcionariado corrupto, sino de las cosas que hicieron corruptamente. Y un poco por ahí va a ir el tema de la citación, señor ministro. Le agradecemos su presencia, la presencia de la Contraloría General de Cuentas, la presencia de los representantes de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que le hablamos nosotros a la Comisión que lo íbamos a estar invitando recurrentemente, ¿verdad? Porque si bien la Comisión tiene un límite de mandato, ¿verdad? La Comisión debería ser como el ente que impulse la voluntad política del presidente en torno a el combate a la corrupción, y así lo entendemos nosotros. Son ustedes ministros, ¿verdad? Y eso creo que no lo tienen todo el mundo, son ustedes
los encargados de interponer las denuncias correspondientes de las anomalías que encontraron en la parte del barco que a ustedes les toca, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Para eso tienen que pedir el auxilio a la Contraloría General de Cuentas, y para eso allá en la 11 Avenida, así como ustedes ponían el libro, aquí están bien las denuncias de las cosas que se hacen, ¿verdad? Y claro, van a tener el acompañamiento y la asesoría técnica de la comisión, yo así lo entiendo. Pero bien, después de un poquito amplia introducción, por ahí el ministro va a la sesión, vienen unos compañeros diputados que vienen un poquito retrasados porque surgieron un par de cositas ahí de estas imponderables, pero ellos se van a sumar. Entonces le damos la más cordial bienvenida, señor ministro, a quienes le acompaña. Si quiere me presenta a quienes le acompañan, ministro, por favor. Buenos días a todas y a todos, gracias diputado. Tengo aquí a mi izquierda a la viceministra administrativa financiera, la doctora Vilma Fernández, al director de Recursos Humanos, Oscar Matensi, al director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, el ingeniero Carlos Orantes, a la licenciada María Alejandra Menaldo, que es la viceministra de Planificación, Política y Evaluación, al revés, política. Al ingeniero Eric Chung, quien es el director ejecutivo del COPROSO, y a las directoras a Lorena Pereira y a Mónica Morales, quienes ven la parte de los programas. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a excusar el tema de la juramentación, ministro, ¿verdad? Para que siéntase en confianza. Nosotros también nos sentimos que podemos hablar claramente y sabemos que no nos va a mentir, pues, y que nos va a contar el tema. Entonces, señor ministro, antes de iniciar con algún tema que nosotros le queremos trasladar, quisiéramos que usted nos pudiera identificar cómo encontró el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros sabemos que es una de las instituciones más corruptas de la administración pasada, más corruptas, ministro, ¿verdad? Tanto en el ministerio como tal, como el brazo ejecutivo que tenían del FODE, ¿verdad? Y tenemos mucha información de ese tema. Esperamos que ustedes también ya tengan un análisis correspondiente. Entonces, señor ministro, si nos pudiera comentar cómo encontraron ustedes el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, muchas gracias, señor diputado. Mire, para resumirle cómo encontramos el ministerio, solo le podría decir que en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Lo que hemos encontrado honestamente en el ministerio, y hoy lo decía en una entrevista en un medio de comunicación en la mañana, es un desorden institucional, lo que nos ha conllevado prácticamente los últimos 2 meses, algo que usted mencionaba, que es ordenar y limpiar la casa. Dentro de las principales, digamos, situaciones, y como usted bien mencionaba, en los últimos 2 gobiernos, una de las principales problemáticas que hemos encontrado es la situación de reinstalaciones. Hemos recibido el ministerio, y acá me corregirá la viceministra, pero lo hemos hecho público en los medios de comunicación, un estimado de 40 millones solo en temas de reinstalación. Esto producto de que en el gobierno del presidente Jimmy Morales se hicieron algunos despidos masivos, ¿verdad? Que ahora están repercutiendo en esta gestión de gobierno. Posteriormente encontramos programas sociales, diputado, en donde lo que reina es la discrecionalidad, ¿verdad? No encontramos criterios claros que nos permitan en algún momento poder entender, digamos, cómo era que se pagaban los programas, porque no nos cuadran las cuentas si nos vamos a lo que debieran ser los programas sociales. Las transferencias monetarias en educación debieran de cubrir 10 meses, que es el ciclo escolar, y debieran ser mensualidades las que reciben las familias. No encontramos ese registro, digamos, de que mes a mes los beneficiarios pudieran recibir, sino que lo que encontramos es de que cada cierto determinado tiempo se le pagaba a un determinado grupo de personas.
¿verdad? Entonces no existe, digamos, esa parte en donde de manera sistemática un beneficiario reciba la transferencia monetaria cumpliendo la corresponsabilidad que debe desarrollar. Igual manera en la parte de salud, ¿verdad? Estamos precisamente nosotros en ese diagnóstico y ya estamos terminando. De hecho, ya el equipo me está esperando para presentarme los resultados de esa evaluación que se hizo, y en donde estamos haciendo un rediseño y una recalibración de esos programas sociales, específicamente las transferencias monetarias condicionadas, que son el programa principal, que es el bono social, en donde nosotros lo que queremos es regresarlo a la naturaleza del programa como tal, ¿verdad? A lo que ya he mencionado. Luego, en temas de recurso humano, diputado, hemos empleado mecanismos de control. Ahorita estamos haciendo comparecencias de manera semanal en todas las áreas de trabajo del ministerio, que lo que nos permite en algún momento identificar, ¿verdad? Y hacer responsables también a los directores de cada área de que el personal que trabaja en el ministerio realmente trabaja ahí. Tuvimos en ese sentido que cesar alrededor de 60 contratos que nos dejaron del gobierno anterior, a pesar de que en el proceso de transición se había dado la indicación de que no hicieran contrataciones, las hicieron y tuvimos que remover a estas personas de manera inmediata. Y otra situación que nos hemos encontrado es la parte sindical, ¿verdad? Que si bien es cierto, nosotros no estamos en contra de la organización sindical, sí lamentablemente hemos encontrado algunos vicios dentro de esta situación y algunas situaciones que se dieron en el último semestre del año pasado, donde las autoridades anteriores han promovido a cargos de dirección a personas sindicalizadas, lo cual pues, todos sabemos de que eso no es legal y no es correcto. Eso me imagino para hacer alguna situación de convenio con estas organizaciones para no tener problemas en el final de gobierno, pero que a nosotros sí, digamos, nos han venido presionando, y cada decisión que tomamos en cuanto a establecer mecanismos de control, en cuanto a tratar de ordenar y limpiar la casa, nos encontramos con algunos grupos, no digo todos, pero sí algunos grupos con una resistencia pacífica a realizar ese cambio dentro del ministerio. Seguimos todavía en algunos proyectos que tal vez ahí el director ejecutivo del FODES puede ampliar un poco, en donde sí hemos encontrado algunas anomalías. Ya estamos trabajando de la mano con la Comisión Anticorrupción, algunos proyectos que hemos encontrado. Le voy a pedir a él que dé más detalle, pero de manera general puedo mencionarle que sí hemos encontrado anomalías, vicios, que en algún momento también ya hemos estado trabajando de la mano con la Contraloría General de Cuentas para poder hacer las denuncias que corresponden. Lo único que estamos haciendo es un proceso ahorita de documentación, ¿verdad? Porque como corresponde tenemos que documentar la respectiva denuncia, y bueno, estamos en ese proceso ahorita, diputado, pero ya en los próximos días creo yo que estaremos junto con los compañeros y los colegas que tenemos aquí a la par trabajando esa parte. Si quiere, de manera introductoria le digo eso, y si quiere vamos aterrizando en los temas que a usted le interesa. Por favor, Carlos. Buenos días. Bueno, respecto de su pregunta, señor diputado, pues, quiero comentarle que en la primera semana que tomamos posesión, las primeras anomalías que detectamos fue, por ejemplo, en el tema de la bodega, faltantes, sobrantes, cardex que no eran reales, ¿verdad? Y para ello, el 5 de febrero se solicitó una auditoría especial a la Contraloría General de Cuentas. Ellos ya han asignado personal para hacer una auditoría especial de todos los ingresos y egresos que existieron en el año 2023. Eso hemos hecho en cuanto a las existencias de bodega. En cuanto a los proyectos, pues tenemos 32 proyectos en cartera, 9 de ellos están abandonados por las contratistas, y hemos detectado anomalías, por ejemplo, de que tienen más avance financiero que avance físico en algunos casos, y para ello pues hemos ido citando a las contratistas. Algunas han hecho caso de las reuniones, otras no han asistido,
por lo cual se está analizando las acciones legales, porque también nos encontramos que digamos casi el 80% de los proyectos no tienen fianzas vigentes. Entonces estamos en esos procesos legales de determinar los procedimientos para hacer de que las empresas retomen sus actividades. Y en cuanto a las dotaciones, también hemos hecho auditorías internas de todas las dotaciones que se entregaron el año pasado, y también hemos encontrado ahí algunas anomalías, digamos, de producto que no se entregó directamente a los beneficiarios. Eso hemos visto en estos 2 meses más o menos. ¿Ya hay denuncias preparándose, ministro? Sí, ayer precisamente conversábamos con el director ejecutivo sobre un caso en específico que estamos terminando de documentar para presentar la denuncia, que sí tendrá que ser una denuncia penal en este caso, ¿verdad? Okay. Bien, nosotros quisiéramos presentarle, ministro, un análisis que nosotros hicimos sobre el tema del funcionamiento del MINES en el marco del año 2023, fundamentalmente en el marco electoral. A partir de la convocatoria de elecciones, todos los funcionarios públicos tienen prohibición de hacer propaganda y la utilización de recursos con fines político-electorales. Nosotros, como lo denunciamos el año pasado, y a través de requerimientos de información y todo, pudimos hacer algunos cruces de información que nos lleva a un resultado que queremos compartir con ustedes, y esperaríamos el análisis de parte de ustedes y la interposición de las denuncias, porque fue millonada en recursos. Ustedes lo van a ver ahí, cuánta gente salió supuestamente beneficiada en el marco de este tema, y es importante tenerlo. Diego, sí. Sí, aquí en esta presentación se va a mostrar sobre 3 programas que se dieron en tiempos de campañas aprovechados, y son 3 programas específicos. Hay más programas que hemos visto que tal vez los diputados vayan a tocar más adelante, pero estos son los 3 en específicos que preparamos para el día de hoy. Estos tratan sobre clientelismo y asistencialismo, que hubo, todo fue aprovechado en el marco de las elecciones del año pasado. Entonces, como usted dice, el MINES y el brazo derecho del FUES tuvo 3 programas de alimentación y de asistencialismo electoral muy importantes, que son el programa de alimentación comunitaria, el PROACO, programa de comunidades de desarrollo, PROCOL, y programa de vivienda digna, PROVIDI. Empecemos por el primero, el PROACO. En el año electoral, los productos que se repartieron en son aceite, margarina, maíz, salchicha de cerdo, frijol, azúcar, lentejas y avena. Estos son los productos que se entregó por medio de este programa. ¿Quiénes eran los encargados de distribuir esta ayuda alimentaria y que se dio? Fueron alcaldes municipales, representantes de ONG, concejales municipales, coordinadores de todos los consejos de desarrollo, gobernadores y la Dirección de Gestión Municipal de la Mujer. Esto se dio en todos los 22 departamentos del país. Aquí tenemos un desglose que es lo que se entregó por kilo por todos los municipios. Podemos encontrar los 22 departamentos que se dio. La cantidad están en kilos, la cantidad que se dio, los beneficiarios que supuestamente tuvieron, porque no todos son cuadros. Al hacer los cuadros con los DPIs y que se dieron, las firmas no cuadran realmente. También al Ministerio de Desarrollo Social ya hemos requerido dos veces la información de quiénes fueron los beneficiarios por oficios, y no se han enviado, no han sido entregados. Hay quizás, ministro, este primer cuadro identifica claramente que el Ministerio de Desarrollo Social primero se dedicó a repartir alimentos en la época de la campaña electoral. A este cuadro quizás lo que le hace falta, y sería importante, es que ustedes le hagan el cruce de las fechas de entrega. Les vamos a dar la presentación de las fechas de entrega de esta información. Yo no sé si ustedes han logrado hacer esta sistematización.
Aquí hay un antecedente inmediato, ministro, y es a quién se le compraron los alimentos. Y ahí les van a salir 2, 3 proveedores que son los que sistemáticamente fueron los proveedores consentidos del Ministerio de Desarrollo Social. Quizás en el tema de alimentos es la Arrocera San Francisco, la que tiene ese tema. Ese es para el otro tema. Pero en el tema de los alimentos para distribuir es Arrocera San Francisco, quizás la que más tiene. Y hay 2 situaciones concretas, ministro. Uno es, hubo colusión, y eso lo tienen que investigar ustedes, porque no solo hay que irse al 2023, hay que irse al 2022, 2021, 2020. ¿Verdad? Nosotros en una fiscalización que hicimos acá, señor ministro, y en una fiscalización que hicimos en la bodega de... Aquí vienen los videos también. no sé si lo tenés ahí. Sí. En una de las fiscalizaciones que nosotros pudimos hacer, fuimos a buscar el alimento que se había comprado en el 2022. Y el alimento no estaba en la bodega, señor ministro. Sin embargo, estaban los registros de recepción por parte del MINES. Esos alimentos nunca ingresaron a las bodegas de FODES. Nunca. ¿Verdad? Cuando le increpamos al viceministro, porque el ministro Canales nunca daba la cara, la respuesta fue que ellos no tenían espacio y entonces que le habían pedido favor a la empresa de que les guardaran el alimento en sus bodegas. Esa fue la respuesta. Y yo aquí quisiera pedir la intervención del representante de la Contraloría. Señor Contralor, ¿cuál es el proceso en una compra de esta naturaleza de alimentos? Es decir, yo le puedo pedir a una empresa que me resguarde los alimentos, que además es la empresa proveedora. Muy buenos días a todos, señor diputado, un gusto saludarlo, señor ministro, señores directores, todos un buen día. Efectivamente, en el proceso que usted plantea, normalmente para comenzar, al momento de realizar una compra, debería de estar planificada dentro del POA, dentro del PAC. El hecho de poder planificar una compra pues conlleva poder tener toda la logística desde un inicio para poder no solamente realizar la compra, sino pues también resguardarla y toda la logística de distribución correspondiente. En ese sentido, pues de manera ideal, cada una de las entidades, no solamente el MINES, sino todas las entidades al momento que realizan una compra deben de poder tener la logística a efecto de poder resguardar y poder distribuir directamente los bienes adquiridos. Y mire, después vamos a ver de todos modos los videos, pero vean, aquí fuimos nosotros de esa bodega. Esto fue en el año 2022. Es la bodega de la zona 18. Si aquí en las bodegas de FODES, aquí en la zona 18, aquí debería de haber cantidad de alimentos, pues casi 29, más de 29 millones de quetzales le pagamos a la Arrocera San Francisco para que entregara arroz. Aquí están las bodegas están vacías. No hay absolutamente nada del alimento que se compró, que se pagaron casi 30 millones de quetzales. Es una gran millonada la que hay en papeles pagados por el Fondo de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, los productos que deberían de estar en esta bodega no están aquí. Ministro, aquí hay 2 lógicas. Por eso es importante, señor director, para no quedarse solo con el 2023. Porque en el 2023 sí llegaron los alimentos porque los tenían que ir a repartir, porque era la tranza para pedir el voto, ¿verdad? En el 2022 no. Ahí la tranza fue comprar y que no ingresaran los alimentos a las bodegas, es decir, el ingreso se dio en papeles, ¿verdad? Le pido que haga una
investigación de esa compra de 2022, son más de 29 millones a la Rosera San Francisco sobre ese tema. ¿Cómo puede hacer ahí el cruce, señor director? Que le den los listados de beneficiarios. Y ese cruce usted lo tiene que hacer con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para ver si tienen empleo o no, con el SIGES, para ver si tienen, con la SAT, para ver el tema de si pagan o no, porque una de las condicionantes es el tema de situación de pobreza extrema, para ser beneficiado de la ayuda. Hay que hacer ese cruce, ¿verdad? Dígame, director. Sí, señor diputado. He de comentarle también dentro de los hallazgos es que casi el 70% de las dotaciones no traen líneas de beneficiarios. Inclusive algunos encontramos que se les continuó dando sin haber, digamos, liquidado la primera entrega. Entonces hemos visto, por ejemplo, que supuestamente se le entregó a una comunidad 10 dotaciones de alimentos o 5 dotaciones de alimentos y no liquidó ninguna. Y ese es un tema que tenemos ahí, que no hay planillas de beneficiarios en el 70%. Que no, mire, en el 2022 no se entregaron alimentos, director, porque no entraron. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? El truco es, yo me pongo a compadre hablado con el proveedor. Si normalmente el ministerio le pide 10-15% de comisión por cada compra, imagínense cuánto le voy a pedir si no me va a mandar el alimento. Le pidieron 30-35% a la empresa. ¿Por qué? Solo por entregar las facturas. Por eso es que no hay planillas. Y las planillas están hechas quizás por la misma persona. Ustedes tienen la obligación, como institución, de tener el registro del beneficiario, no de quién hizo la solicitud, porque en ese caso se dan muchos de estos temas, y esto se da sobre todo el año pasado, en el que los beneficiarios salen algunos poderes, salen alcaldes, salen oficinas de no sé qué de la municipalidad, como los solicitantes, y entonces supuestamente ellos eran los que tenían que liquidar el tema de la ayuda, pero el registro tiene que quedar. ¿Cómo sé yo que a un CODEDE, un COMUDE, o un alcalde, o un gobernador que pidió, repartió o no la asistencia? ¿Verdad? Esos cruces son los que tienen que ser, director. Sí, de hecho ahorita estamos precisamente en auditorías del Departamento de Auditoría Interna, se está visitando gobernadores, a pesar del año pasado, ¿verdad? Solo el año pasado se dieron cerca de 1.200 dotaciones, solo el año pasado, o sea, entregas. Y bueno, sí serían como 4.000 dotaciones que habría que revisar. Y como le digo, lo que sí se cuenta es el solicitante. En ese sí, por ejemplo, está el 70%. Y planillas y... Sí, pero un solicitante pudo tener 500, 1.000, 2.000 raciones, ¿verdad? Yo lo que quiero es ver la gente a la que le tenía que haber llegado, si existe primero, o si no fueron planas las que se pusieron a hacer. Que eso fue lo que sucedió. Incluso revisen los DPI, inventados un montón. 2024 no repartieron la ayuda, señor director. 2022 no repartieron la ayuda. Se huevearon el alimento, disculpe que utilice, pero es la verdad. Y quiero que pida una auditoría especial, que estén las fechas de entrega. Yo fui a hablar con los bodegueros, y los bodegueros me dijeron, aquí nunca ha venido nada. Y como los acorralé, ay, disculpe, es que fíjese que como no teníamos espacio, entonces le pedimos favor a la empresa que ella nos resguardara los alimentos. Es una babosada. Además no se puede legalmente. ¿Cómo yo le voy a pedir a como funcionario, no solo por el tema de la planificación, es que no se debe, no se puede? Si yo compro eso, pues ¿cómo queda el registro interno? Porque hay un procedimiento interno cuando se compra un bien, se adquiere algo. El procedimiento interno es que hay un bodeguero que tiene que dar fe de la recepción del producto. Ahí no hubo eso. Entonces es importante eso. Y es importante ahí también el tema de techo mínimo, techo digno, no sé cómo le llamaban estos cuates, en esa misma cuestión, porque esa bodega tiene dos grandes apartados
tenía que haber alimentos y tenían que haber costaneras, tenían que haber láminas, tenían que haber tornillos, y estaba. Y sucedió la misma situación. Entonces le pido también que ese tema de la adquisición de las costaneras, las láminas, los tornillos que se dieron en el 2022 también, porque fue la misma situación. Nos dijeron que no los habían llevado a las bodegas del FODES porque no tenían expertos, entonces que le pidieron a la empresa también que les resguardara. Entonces haga el cruce de los beneficiarios, no se quede con el tema de quién fue el solicitante, porque de eso hay registro, ¿va? De eso hay registro, un 70, 80% seguramente, pero el tema no se debe de quedar así. Usted tiene que ver, y verá que incluso muchos de esos solicitantes nunca cumplieron con dar fe de lo que habían entregado, ¿verdad? Entonces también ahí hay una ilegalidad. Yo no sé los procedimientos internos, pero se tienen que deducir las responsabilidades. Si no, hay que ir a traer a estos cuates que pidieron esa ayuda. La denuncia tendrá que ir hacia ellos. ¿Por qué no? Primero, ¿por qué no cerraron el proceso? ¿Por qué no liquidaron? ¿Por qué no hay liquidaciones? Y eso son denuncias, son recursos públicos. Y eso les toca. Entonces ahí, representante del comisionado, hay que ir tomando nota porque les vamos a dar varias. Sí, ministro. Diputado, solo me queda una duda. En esa fiscalización que ustedes hicieron en 2022, ¿hubo alguna acción legal o algo que ustedes hayan? Mire, ministro, ¿y a quién le íbamos a poner denuncia? La Contraloría, aquí con perdón del licenciado. Mucho de lo que nosotros hicimos, que lo que hicieron muchas bancadas aquí en fiscalizar, la Contraloría lo tenía que haber hecho. Iba uno al MP. Yo puse varias denuncias y por eso las guardamos. Por eso las guardamos. Dijimos, vendrán otros tiempos en los que se podrá decir la responsabilidad de 20 años y hoy hay que decirlo. ¿Verdad? Y en eso estamos. Y los vamos a acompañar también en ese tema. No tenemos dificultad con ese tema, ¿verdad? Pero ese es el tema. Nosotros pusimos X cantidad de denuncias. Y las interpelaciones, nosotros hicimos interpelaciones, nos las bloquearon para que no vinieran a dar cuenta a los ministros y nos vedaron el tema de poder citar, que somos bancadas de gobierno, ¿verdad? Pero bloquearon todo el tema. Y le digo, por eso es que este trabajo es de meses, es documental, por eso le hablamos de lo que ocurrió en esos años y tenemos la información y tenemos también las evidencias y hay que pedirlas y ustedes las tienen que tener ahí. Y aquí le estoy mencionando dos contratos del 022: compra de alimentos, el contrato con la Rosera San Francisco y el tema del contrato con la empresa esta que compre láminas costaneras o tornillos, que básicamente ese era el tema, ¿verdad? Acá con el desglose este ya es del año pasado. Vea, ministro, y aquí lo que le hace falta, y eso debería hacerlo el FODES, es las fechas de entrega. Y va a ver que le coinciden con las fechas de campaña, ¿verdad? Pero mire lo que estamos hablando ahí, solo en alimentos, 48.745.000 quetzales, beneficiaron a 683.000 personas. Pero el tema ahí era llegar con la bolsita y decirle, mira, votás por nosotros y aquí está tu ayuda, y si votás por nosotros, vamos a venir en julio con otra ayuda similar. Este es parte del tema. Aquí hace falta el tema de los alimentos donados por Taiwán. Ahí vamos a ver algo de tenés ahí el video, pero aquí vea, ministro, cómo distribuyeron. Y si ustedes ven los beneficiarios de esta distribución, porque qué es lo que ocurrió el año pasado, y nos tenemos que ir a las fechas entre febrero
marzo, abril del año pasado, el presidente se dio a la tarea de convocar a los alcaldes de todos los departamentos, departamento por departamento, con el gobernador. Y entonces estaba los alcaldes, estaba el gobernador departamental, estaba el ministro de Desarrollo Social, estaba el del MAGA, principalmente el INSAN, y ahí les decían, bueno, aquí se van a poner de acuerdo cuáles son los requerimientos de ayuda que ustedes necesitan. Entonces toda la ayuda se politizó, pero además hay una prohibición constitucional de utilizar los recursos públicos, de hacer incluso campaña en ese marco. Entonces aquí tienen que venir las denuncias de la utilización de los recursos en el marco electoral, porque así fue. No sé si van a prosperar, ¿verdad? Pero así fue. Y basado en el artículo constitucional de prohibición de utilización de recursos públicos en época electoral, debe procederse a la denuncia. Tal vez destacar que hasta en el Tribunal Supremo Electoral se pusieron denuncias sobre el uso de recursos del Estado para hacer campaña, y todo fundamentado en la ley de probidad. Ahí están también las denuncias, por si las quieren ver también. Esas las pusimos también nosotros en el TCE. Sí, entonces ahí viene el programa de comunidades de desarrollo, PROCODE. Carlos, como les adelantaba el diputado, aquí se repartían, se supone, se iban a repartir asadones, limas, palas, machetes, bombas de fumigación de plástico, piochas y rastrillos. Aquí surge algo muy interesante. Fuimos a las bodegas y no las habían repartido, las pocas que tenían, que se contrataron, nunca se repartieron. Ahí estaban las bodegas. Nosotros fuimos en agosto del 2023. Ya pasaron inclusive había pasado ya la segunda vuelta y no se habían siquiera entregado. Entonces, ¿quiénes fueron los solicitantes y que nos repartieron? Los mismos que el programa anterior. Y aquí en los tres programas, tanto en el PROBACO, en el PROCODE y en el PROVID, siempre son los solicitantes las mismas personas, los mismos funcionarios y los mismos cargos. ¿Cuál es la situación en el PROCODE, director? Lo mismo. Bueno, comentarle de que realmente no se encontró mucho inventario cuando nosotros llegamos. O sea, le digo, habían 800 machetes, digamos, no tengo el dato exacto, pero creo que se lo hicimos llegar en el informe de la semana pasada. Pues básicamente nosotros lo que hemos hecho desde que llegamos es que detuvimos todas las salidas que ya habían estado previamente autorizadas, esas ya no salieron. Entonces hemos estado a la espera de... ¿Hubo liquidaciones, director? Es la misma historia, señor diputado. O sea, se puede decir que el 80% nunca vino la gente a... No hubo liquidaciones. No hubieron planillas, no hubieron... Pero sí hay nombres de los solicitantes. Solicitantes, sí. ¿Verdad? Y esas personas tienen que ser denunciadas. Porque ellos tenían que haber liquidado. ¿O cuál es el procedimiento? Bueno, ustedes como solicitantes era liquidar, ¿no? Hay un procedimiento. Digamos, hasta el día de hoy es que hemos estado retomando esos asuntos según un acta que firman los solicitantes. El acta indica de que deben de liquidar en los siguientes 10 días hábiles, y si no, se tomarán las acciones administrativas correspondientes. Así está especificada el acta, pero nunca se había tomado una sesión. De hecho, pero ese tema es importante, mire, ministro, porque hay un procedimiento y hay una violación al procedimiento o un incumplimiento del procedimiento. Aquí pueden venir sanciones administrativas, pero también ya será el ministerio si lo tipifica como delito, el MP, pero tenían 10 días para liquidar todo esto. Así es. ¿Cuántas liquidaciones tiene? ¿Cuántas solicitudes hubo? Mire, entregas subieron, como le decía, el año pasado. Solo tengo datos del año pasado, creo que tengo otras cosas. Sí, pero esto está fundamentalmente en el año pasado. Hubieron cerca de, en entregas o en solicitudes para el programa PROBACO, están alrededor de las 450 entregas. O sea, cuando le digo entregas es que una entrega iban 700, otra entrega iban 1000, entonces ahí al final va a cuadrar. Y luego los otros programas igual, en total son alrededor de 1200 entregas o expedientes que se gestionaron el año pasado. Y como le digo, muy pocos están liquidados, ¿verdad? Aquí está, ministro, ¿verdad? Un cuadro con información del ministerio y de unos cursos que nosotros hacemos,
Tal vez sí explicar que son el mismo número de cantidad de beneficiarios porque como eran herramientas y de labranza, entonces era la misma, una herramienta por persona, más o menos. También en las bodegas encontramos que habían kits que los mismos bodegueros dijeron que no los recibían porque si no a ellos les caían las consecuencias legales porque eran kits que habían comprado en contratos que les llegaban incompletos. Ellos mismos decían que no los recibían hasta que no les vinieran completos. También nos contaban que tuvieron que irlos a comprar en una ferretería porque no los tenía la empresa a la que se los compraron.